¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio especial de su podcast Dogma de Fe. Ahora queremos discutir, y en medio de las celebraciones judio-cristianas, de lo que suele conocerse como la Semana Santa, hemos invitado nuevamente al catedrático, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de México y doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Gabriel Verduzco. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Y la invitación que le hicimos a Gabriel para este nuevo episodio es discutir un poco una aproximación al Jesús histórico, al personaje de carne y hueso, sin querer ofender nada que tenga que ver con la fe, pero sí entender más al personaje que vivió en Galilea, al Jesús de Nazaret. Creo que no está en discusión la importancia que ha tenido para la civilización, el peso histórico que tiene Jesús, y eso es lo que queremos platicar contigo, Gabriel. La importancia del Jesús histórico. Y había una pregunta que yo te hacía. Todos tenemos marcado el día en que nacimos. Yo nací el 16 de enero y moriré, no sé, pero cuando muera va a quedar marcado, murió el 16 de enero y nació el 16 de enero y falleció tal día. En el caso de Jesús no sucede así. Históricamente se conoce que nació un 25 de enero, esa es otra discusión que ahorita podremos abordar, pero no hay una fecha de su muerte, a diferencia de todos los personajes históricos y todos los seres que han atravesado por este planeta tienen fecha de nacimiento y fecha de muerte, a diferencia de Jesús, que se va moviendo de acuerdo a la Pascua judía. Bienvenido, Gabriel, es un gustazo otra vez que estés con nosotros. Gracias, Marcos, gracias por la invitación. Pues, sí, es un tema muy interesante lo del Jesús histórico, sobre todo porque se han estado acompañando mucho de datos arqueológicos, además de los elementos ahí filológicos, históricos que hay, para ir intentando reconstruir lo que pueda ser posible de la persona de Jesús, ¿no? De este Jesús de Nazaret, como ya lo decías. Y pues sí, lo más ¿cómo pudiéramos decir? Curioso, ¿no? Es que no tenemos muchos datos históricos en el sentido a veces de la historiografía, así, constatables de lo que haya pasado, por una serie de características peculiares que tiene tanto el momento histórico como su persona misma, ¿no? El dato de la muerte lo tienden a fechar hacia el 7 de abril del año 30, qué interesante, a partir de ciertos elementos históricos de cuando coinciden, los años en que coinciden, por ejemplo, Poncio Pilatos como procurador de Judea por parte del Imperio Romano, el sumo sacerdocio de Caifás en Jerusalén, y algunos datos por ahí que se describen en los contextos históricos de los relatos evangélicos que conocemos, y se fecharía en torno a a ese día. Más o menos, sí, que sería lo que se comentaba ahorita de la Pascua, la fecha de la Pascua. Suele ser, hay una fecha fija en el calendario judío, que es el 14 de Nisan, pero es un calendario lunar. Entonces el 14 de Nisan coincide con la luna llena de primavera. La Pascua cristiana, después de algunas ahí controversias medievales, queda fijada como el domingo inmediato a la primera luna llena de primavera. Y por eso algunos del auditorio, ¿no?, podrán ver cómo, por ejemplo, hace un año para estas fechas estábamos ya de vacaciones en Semana Santa, ¿no? Y se va moviendo. Sí, porque
vamos a suponer que el 21 de marzo, ¿no? Vamos a ponerlo así como fecha fija, que siempre es primavera. Ajá. A veces cae antes, a veces se mueve un poquito hacia el día 20. Pero vamos a suponer que el día 21 es el equinoccio de primavera y ese mismo día hay luna llena. Entonces, si ese día fuese sábado, el domingo 22 de marzo sería Pascua. Ya. Y entonces diría la gente, cayó muy temprano el miércoles de ceniza, ya inicios de febrero, ¿no? Contando estos días a veces como este año, ¿no? Que la luna llena la acabamos de tener la semana pasada. Hay que esperar otros 28 días para que venga la primera luna llena en primavera y entonces el domingo inmediato será la Pascua, ¿no? Al menos en el calendario cristiano de Occidente, en el occidente latino, ¿no? Porque luego la iglesia ortodoxa mueve también sus fechas en torno, pero suele ser en torno a la luna llena de primavera la fecha. Y entonces, bueno, los historiadores, los arqueólogos y demás, con datos que aparecen por ahí en algunos registros, no solo creyentes, también de literatura romana y judía de la época, con base en los nombres y en los personajes que aparecen ahí en este drama de la Pasión, lo que se conoce, ¿no? Como la Pasión, hablan aproximadamente hacia el 7 de abril del año 30 como la fecha más de mayor probabilidad que haya sido la muerte de Jesús de Nazaret. Pero a pesar de eso, digamos, el cristianismo no se ha animado a poner una fecha de muerte. Tampoco se animó oficialmente, digamos, porque ninguna parte de la Biblia, a menos que lo haya leído mal o interpretado mal, que suelen ser dos cosas, tampoco está fijada la fecha de su nacimiento. Sí, ¿no? Y entonces ahí entramos ya en dos temas. No tenemos conocimiento por la historia bibliográfica, lo que tenemos que son el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, ni de su fecha de nacimiento, ni de su fecha de muerte. Tenemos aproximaciones, ajá, pero no una oficialidad, digamos, ¿no? Sí, la fecha de nacimiento se desconoce por completo. Se ha puesto el 25 de diciembre también por unas circunstancias culturales del mundo mediterráneo. Sol Invictus. Exacto, la festividad latina del Sol Invictus, las Saturnalias romanas, y que hacia el 25 de diciembre suele ser el punto de quiebre en el solsticio de invierno, donde empiezan a ser más largos los días que las noches, ¿no? Recordemos que pues es un fenómeno natural, ¿no? Conforme se va acercando el 21 de diciembre, 20-21 de diciembre, los días se acortan y las noches se alargan, ¿no? Y en torno a estas fechas del 24, 25, 26 viene el fenómeno también astronómico donde día y noche tienden a ser iguales y empiezan paulatinamente a alargarse más los días. Y entonces cuando se hace esta fiesta del Sol Invictus o el Sol Invencible, y entonces se equipara. Era una festividad romana o de las colonias romanas. Sí. Pues porque en un mundo agrario, como son la mayoría, si no es que todas las culturas premodernas, es fundamental el sol para la agricultura y entonces el sostenimiento de la vida, ¿no? Y de la sociedad, etcétera. Entonces, se basaba en ciclos agrícolas. Sí. Entonces, unido a eso, hay por ahí una mención en el texto de Lucas donde se habla de nos visitará el sol que nace de lo alto, ¿no? Y en el Evangelio de Juan la identificación de Jesús como Mesías y como luz del mundo. Entonces son como estas metáforas que nos llevan a decir, en una visión creyente, pues este Sol Invictus que adoraban los paganos es el mismo Dios, es al que nosotros llamamos Jesús. Y entonces se empalma la fiesta con todos esos elementos festivos que ahora no son tan comunes como es el árbol de Navidad y las lucecitas y hacer regalos y todo eso. Esa ya fue la comercialización del nacimiento de Jesús. Sí, que dicen por ahí algunos que es la venganza de los mercaderes del templo, que Jesús los expulsó del templo y ahora
a la vuelta del tiempo se han vengado apropiándose de la Navidad. O sea, volvieron a ganar los capitales. Algo así. Sí. Me parece muy interesante lo que dices, Gabriel, que esta falta de reconocimiento oficial, digamos, tanto de la fecha de nacimiento como de la fecha de su muerte, de su fallecimiento, ¿qué evidencia histórica, y podremos poner incluso también, por supuesto, lo que viene en los testamentos, los más cercanos? Mateo es el evangelio más temprano. Marcos. Marcos, ok. Marcos, en torno al 60, 70 en ese... Era un recaudador de impuestos. Mateo. Mateo, okay, sí. Y un poco ahí se va escribiendo la historia. Jesús nace en Belén, pero es hijo de María y de José. ¿Cómo era? ¿Qué dicen las escrituras respecto al tipo de familia que formaron María y Jesús, hijo de José? Es una tradición judía ponerle el hijo de. Ajá, sí, como si fuera el apellido ahora. Así es. Sí. Bueno, la mayoría de los estudiosos, y aquí coinciden, es donde hay más cercanía en el diálogo interconfesional de cristianos entre los exégetas y los estudiosos de los textos bíblicos y de esta área de la arqueología bíblica. Concuerdan en señalar que el atribuir que el nacimiento de Jesús es en Belén es más bien un constructo literario para hacerlo coincidir con las profecías mesiánicas previas del judaísmo. Sí, sobre todo allá el texto de se me va ahorita el nombre. Bueno, en el Génesis tenemos una referencia, ¿no?, a Judá, la tribu de Judá. Por ahí creo que es el texto de Miqueas, y tú, Belén, tierra de Judá, etc. Y la profecía de Natán a David en los libros de los reyes. Es hacer coincidir el nacimiento, que el censo que se refiere allí, el texto de Lucas, de que hay un censo romano para y que es entonces como la ocasión que lleva a José y a su familia a tener que viajar de Nazaret a Belén. Es como el recurso literario, pero la mayoría de los exégetas y de historiadores coinciden en decir, o sea, los testimonios de los textos hablan de Jesús el de Nazaret, y que sale de Nazaret, y que lo más probable es que históricamente haya nacido y crecido en Nazaret. Ya. ¿Verdad? Nazaret es una ciudad, para quienes nos ven y nos escuchan, ubicada un poco hacia el norte de Jerusalén, y también va hoy de la capital de Israel, y por eso es conocido, es Jesús de Nazaret, y me parece que poco se cuestiona por qué es Jesús de Nazaret, por qué no es Jesús de Jerusalén o Jesús de Belén, y un poco, y el tipo de familia que conformaban, porque ahí entre los conspiranoicos les encanta estar discutiendo acerca de la condición de María, la madre de Jesús, y José, padre de Jesús, respecto a si hubo más hijos, si Jesús tuvo hermanos, y toda esta historia de decir, digamos, en términos de divinidad, que Jesús nació sin que existiera un tipo de encuentro sexual, y le es anunciado a José, y José lo asume como tal. ¿Cómo se conformaba la familia de Jesús? Sí, por los datos que hay en los evangelios, habría, o sea, el padre y la madre, o sea, José, María, y se piensa, con base en los datos ahí bíblicos, que posiblemente sería Jesús y a lo mejor otros 3 o 4
hermanos o hermanas, ¿no? Santiago se menciona. Sí, se menciona un Santiago, o Jacobo, ¿no? Hermano de Jesús. No es el mismo personaje. Es que la versión judía del nombre es Jacob o Jacobo, y luego se latiniza en Iago y con el Santiago. Es que esos traductores nos hicieron mucho daño, Pero es Jacobo, es el Jack francés, el James que ponen los gringos, pero es es el mismo personaje, ¿no? La tendencia de los exégetas es señalar que pues, seguramente tuvo más hermanos. Luego vienen los que son ahí sí mucho más papistas que el Papa y dogmáticos a más no poder, de decir, bueno, pero eran hijos de José, no de María, porque María es completamente, el tema de la virginidad de María es un tema muy, muy sensible, porque para el lado católico es así como que el caballito de batalla con el, entre comillas, diálogo, ¿no? Con los grupos protestantes, pero está puesto más en el ámbito de la fidelidad al sí, ¿no? Lo que viene en el relato evangélico que le dice hágase, ¿no? Y a partir de ahí ser responsable de la decisión tomada desde la fe, etcétera. Y quería por esa línea, más que pensándolo en una virginidad fisiológica, sobre todo porque en la cultura judía la virginidad no es una virtud valorada como puede ser en otros momentos de la historia de Occidente, porque la idea era, o sea, si pensamos lo que dicen los relatos bíblicos, la bendición de Dios a Adán y a Eva y después a Noé cuando sale del arca y a Abraham cuando hace la alianza con él es: vas a ser padre de un gran pueblo, crezcan y multiplíquense. Por eso hay que tener hijos. Exacto, y el tener hijos es la bendición de Dios. La Biblia está llena de relatos de la mujer que no puede tener hijos y entonces es humillada, se echa menos, no es tomada en cuenta. Y al contrario, la que tiene hijos es la que es considerada como bendita. Sí, porque los hijos son la bendición. La promesa que Dios le hace a Abraham es: de ti voy a hacer un gran pueblo, será innumerable, incontable. Entonces hablar de yo me he guardado mi virginidad, no voy a tener hijos, es ir en contra de la cultura religiosa del mismo Israel, ¿no? Ya después del cristianismo vendrá otro tipo de consideración, y sobre todo ya avanzado el siglo II, donde se mezcla el cristianismo que ya tiene elementos ahí más bien de cultura mediterránea, griega, con las influencias antropológicas dualistas de los mitos órficos, del gnosticismo, donde, como decíamos la otra vez, es donde ya hay una valoración negativa del cuerpo y de la sexualidad. Y entonces ahora sí, el ser casto, el ser virgen, es una virtud porque no le estás dando gusto al cuerpo o algo, lo estás mortificando para que renazca el alma. Pero la mentalidad judía no tiene nada que ver con eso. Entonces es muy probable y con mucha seguridad que la idea de la virginidad no tiene que ver con lo físico. El Evangelio insiste en la concepción virginal de Jesús y en su nacimiento maravilloso, pero de él, no de nadie más, ¿no? Para mantener la idea de este hombre es algo diferente, es algo más. Dios está interviniendo, está metiéndose en nuestra historia, ¿no? El otro punto, la verdad, es un tema que en la cultura judía de la época les tiene sin cuidado, ¿no? No les apura el hacer aparecer a la madre de Jesús como, sí, como virginal. Sí, es algo que no da más pie. Hay algunos elementos que luego también se aparecen así como haciendo ruido, de decir, bueno, y cuando muere Jesús, ¿por qué le encarga al amigo, al discípulo, a la mamá y no a los hermanos, ¿no? Entonces eso da pie a pensar que a lo mejor no tenía hermanos, no podríamos, o sea, es un punto en el que
no podemos ni afirmar ni negar con plena certeza que sí los tuvo o que no los tuvo, que María fue completamente virgen o que no lo fue. No tenemos elementos para hacerlo. El dato de fe, y eso es ya otra cosa, no es constatable históricamente. No, ¿no? Y sería imposible, por supuesto, Ajá. ¿verdad? Y Sí, otra vez, sí. Como lo dijimos al principio, no se trata esto, aquí no vamos a intentar develar ni atacar ningún tipo de fe, pero lo que me interesaría saber, José, padre de Jesús, ¿era carpintero? Porque ahí también hay toda una poco quizás de malinterpretación, como que quizás era trabajador de la construcción, u otro oficio, Sí. más allá del carpintero. ¿Cómo pudiera? O sea, nosotros tenemos la traducción al español como carpintero y nos lo imaginamos así, con serruchos y madera. Y la idea estaría más cercana tanto de José como el mismo Jesús, una especie de albañil, mil usos, ¿no? Oficios, sí, de varios oficios, digamos. Sí, donde se sabe, no sé, poner un techo, como pudieran haber sido los techos de las casas en el Israel del siglo I, ¿no? Quizá de madera, palma, como podemos ir a los ejidos y encontrarnos, quizá de saber hacer adobes o de construir con piedras, según fuera sí, de seguramente saber, cortar madera, pero no solo eso, o sea, Nazaret para el siglo I es un caserío, no es una ciudad. Quizá hoy si alguien viaja a Tierra Santa y visita Nazaret, a lo mejor es una ciudad más o menos grande, ¿no? Pero para el siglo I de nuestra era es un caserío. Unas cuantas casas, Sí. ahí una pequeña comunidad. Sí, un ejido de los de aquí, de las afueras, ¿no? De aquí, del municipio. Ya. Y entonces, ¿a qué se puede dedicar alguien que o sea, hablar de que tiene una carpintería para un caserío de 8 o 20 familias, entonces lo que nos narran los evangelios de que Jesús se va a Cafarnaúm, seguramente trabajaba también ahí en muchas cosas de esas, ¿no? Según narran ahí los historiadores, había ciertos flujos migratorios de toda la ribera del lago de Galilea, por temporadas, ¿no? Volvemos a las culturas agrícolas, de ser campesino, de participar en la siembra, pues, no sé, de trigo, en las vendimias, ¿no? De uva, en las temporadas de pesca. Hay por ahí datos de cómo hay una población, vamos a llamarle, por decirlo de alguna manera, flotante, que se mueve en toda la zona del norte de Palestina, de lo que sería el Israel de la época, en la zona de Galilea, hacia Séforis, porque es una ciudad grande de tipo romano que requiere mucha mano de obra. O cuando en Tiberíades precisamente se construyen los teatros y todo que Herodes buscaba así como que Romanizar. Sí. Romanizar Entonces, Judea. Sí, implica fuente de trabajo, ¿no? Entonces, para este tipo de personas que no son ni comerciantes, ni pertenecen a la nobleza, ni a la aristocracia judía, pues muchos de estos trabajos son más bien de temporada, ocasionales, muy parecido a lo que luego se vive, o a lo mejor hace algunos años se vivía en el campo, ¿no? En ciertas temporadas, siembra y cosecha están en el campo, luego se trasladan a la ciudad para otro tipo de cosas. Es algo muy parecido. A la construcción, sí. Sí. Y ibas a donde había trabajo. Exacto. Entonces Jesús es muy probable, de acuerdo a lo que dicen algunos historiadores, plantean sus hipótesis. Hay un texto de John Mayer, él es un teólogo norteamericano que se acerca precisamente a esta búsqueda del Jesús histórico, que lo plantea como él habla de él como un judío marginal. O sea, un judío más de los que viven no solo en la periferia geográfica, sino sociocultural y económica de la época, y que pues hay que aprender a sobrevivir, y aprender a hacer un poco de todo, ¿no? En ese sentido, de ser campesino, ser albañil, carpintero en ese sentido, ¿no? Entonces el término que se utiliza en griego va más en esa, sería más cercana a la traducción a la idea de una especie de albañil mil usos, ¿no? Ya. Dirían los abuelos de antes, chapucero, ¿no? Que le hace un poco de esto, que le hace a todo, ¿no? Le sabe a todo. Sería algo así, por las circunstancias socioeconómicas
que le toca vivir, ¿verdad? Que pues es un mundo agrícola donde estaba la brecha ricos pobres es enorme. Igual que ahorita, ¿verdad? Sí, si no es que más, Sí. ¿no? Porque no existía clase media. Sí. Bueno, Sí, ahorita ahí estamos aferrando. Sí, pero había nada más ricos y pobres, Sí, punto, ¿no? sí. Gabriel, ¿en qué punto sale a escena la figura de Jesús? Asumo que vivió su juventud en Nazaret, y estoy asumiendo porque, así como decía Peña, sí he leído la Biblia en algún punto, y me he podido nutrir de algunas otras fuentes, pero ¿en qué punto sale a escena Jesús? ¿En qué punto de su vida se presenta en el mar de Galilea? Que el mar de Galilea no es un mar, Sí, es una especie de lago. Sí. Digo un poco nada más para que se ubiquen quienes nos ven y escuchan, porque después está esta otra parte de Jesús pescador también, y quisiera pensar que es otra vez una parte de ir a buscar trabajo también en la pesca misma, Sí. ¿no? Sí, Antonio Piñero, él es un filólogo de la Complutense de Madrid. Ya. No es él nunca se declara confesional de ningún. Entonces es una persona bastante objetiva a este respecto, toda su vida dedicada a estos estudios. Es especialista en lo que llamamos griego del Nuevo Testamento. Ya. Él plantea sobre este punto cómo tenemos que ubicarnos en la situación de la Galilea del siglo I más o menos. Para nuestros oyentes, si tienen acceso a algún mapa por ahí luego en las Biblias vienen, ¿no? Sí. El Israel del siglo I, donde vive Jesús de Nazaret, pensemos una extensión territorial de norte a sur, a lo mejor como ir de aquí a Monclova, unos 250 kilómetros, por cerrar un número, Ya. ¿no? Nos gustan los números Sí. cerrados, entonces dejémoslo en 250, donde la frontera sur, lo que llaman Dan y Beersheba, ¿no? Dicen los textos, sería esa distancia, ¿no? Entonces, la zona sur, lo que sería Judea, el área dominada por Jerusalén, la influencia de Jerusalén, pues sería quizá un poquito más arriba de la mitad de sur hacia el norte, un poquito más arriba de la mitad. Luego tendríamos una franja más o menos amplia que es Samaria o Samaria, y luego el norte donde está Galilea. A raíz de la conquista de Palestina por Babilonia, y Nabucodonosor, allá hacia el siglo, ¿qué podríamos poner? Segunda mitad del siglo V, más o menos. Las políticas para mantener los territorios conquistados en paz implicaba deportar a los habitantes de ese lugar, llevárselos a otro lugar y llevar gente de otro lado para que se mantuvieran las tierras de cultivo, para mantener ahí los territorios también con cierto control. Entonces, cuando Israel queda conquistado, bueno, lo que eran los reinos estos de Judá y de Israel, ¿no? Son conquistados por Babilonia, y deportan a los judíos hacia Babilonia, ¿no? Se queda, de la gente que trae Babilonia y se quedan a vivir ahí, serían los que quedan viviendo en esa franja de Samaria, y por eso son considerados paganos, no judíos. Se odian judíos y samaritanos, ¿no? Que luego eso queda reflejado en algunos textos por ahí. Lo curioso es que quedan en medio, ¿no? Entre la zona de Galilea y la zona de Judea, donde está Jerusalén. Entonces Antonio Piñeiro, vuelvo al punto, explica, dice, Galilea se encuentra en una zona geográfica lejos de la capital, rodeada más bien de un mundo pagano, en una relación complicada con Samaria, pues donde no se quieren, aunque sean a lo mejor de la misma raza, pero no se quieren. Y entonces hay esa lejanía desde las épocas posteriores a Salomón, ¿no? Donde hay un distanciamiento con Jerusalén, con el centro, y se busca se generan otros santuarios para que los habitantes de la zona norte no fueran a Jerusalén, y viene todo ese rompimiento. Dice,
Hay un ambiente religioso, social, cultural en Galilea donde hay como que cierta mayor libertad de pensamiento, valga la expresión, con respecto a la gente que podía vivir en Jerusalén y en la zona sur. Y entonces hay mayor apertura de miras, de pensamientos, de otras cosas, lo que pudiera explicar ciertos comportamientos de Jesús como Galileo y del grupo que le sigue inmediato, que son también galileos. Como que hay también una visión crítica hacia el centro, ¿no? Pero ocurre un movimiento en Jerusalén, sobre todo de sacerdotes y de levitas, que se distancian del templo de Jerusalén y del sacerdocio institucional en Jerusalén porque lo ven como corrompido. Igual, después de la conquista de Alejandro Magno y luego la conquista romana, tanto griegos como romanos lo que hacen es mover a voluntad a los sumos sacerdotes de Jerusalén y poner gente que sea más bien a modo de ellos, poderlos mover. Se supone que la línea dinástica viene desde la tribu de Leví, Ajá. luego con las guerras macabeas, los asmoneos, pero con Roma se rompe esa tradición, entonces se pone más bien a alguien que pueda ser Manipulado. a lo mejor no manipulado porque tenían el poder para quitar y poner a quien quisiera, ¿no? Sino alguien que les funcionara, que fuera políticamente hábil para poder mantener las instituciones judías funcionando y al mismo tiempo estar bien con Roma. Exacto. Y entonces hay un rompimiento por ahí, de un movimiento que es el que llaman el de los esenios o de los monjes del Mar Muerto, ¿no? De cuando se encontraron luego los escritos allá en el 45, que rompen con el templo. Y hay una crítica muy fuerte a la religión y al templo y al sacerdocio judío, porque pues ha terminado por corromperse, ¿no? Entonces, algunos plantean la hipótesis de que Juan el Bautista haya sido un personaje salido de aquí, por el discurso que plantea muy duro contra la institución religiosa judía, ¿no? Entonces, todo parece indicar, y que esto es porque no lo han silenciado los evangelios ni nada, que Jesús, si no es discípulo de Juan el Bautista, lo conoce, lo escucha, porque se hace bautizar por él, ¿no? Uh-huh. Dicen algunos, esto puede ser un episodio histórico que se remite históricamente a Jesús, porque sería para la época en que se escriben los textos, que ya son textos de fe, que se cree Jesús es el Mesías, hijo de Dios. ¿Cómo es que se va a bautizar? ¿Cómo es que se subordina a Juan? ¿Cómo es que...? Entonces, por eso es que aseguran, dice, de estos criterios de historicidad que luego hay en los textos, de que esto ocurrió. Entonces, para algunos, se plantea la hipótesis que el mensaje de Juan el Bautista mueve a Jesús. Un mensaje un poco insurgente, contrainsurgente, sí, en contra de Roma y de una especie de judaísmo corrompido. Sí, y que habría una especie de toma de conciencia de Jesús, de decir, ¿y yo qué estoy haciendo, no? ¿Y cuál es mi papel aquí, por decirlo de alguna manera, no? Y que entonces él también empieza a hablar de ese mismo reino o reinado de Dios, que es la tónica de toda su predicación, pero no en el mismo tono tan duro que plantea Juan el Bautista, sino en una idea de renovación en orden al amor, ¿no? Entonces, esas pudiera ser lo que señalan algunos, el momento en el que aparece Jesús, que hay una toma de conciencia que estaría reflejada en los textos cuando se bautiza y este es mi hijo muy amado, que sería como esa toma de conciencia de tenerle que responder, en el plano creyente, sobre todo para quienes nos estén escuchando y si son creyentes, pensar, o sea, Jesús, la fe cristiana, el dogma cristiano dice es verdadero hombre, verdadero Dios, ¿verdad? Sin mezcla, sin división, pero sin que ninguna de las dos cosas quede atenuada, disminuida. Entonces, como auténtico ser humano,
pues se pregunta por qué estoy yo, se está cuestionando. Sí, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi papel aquí? ¿No? ¿Y qué tendría que responderle ese Dios del cual está hablando Juan el Bautista? Y entonces para muchos sería, pues toma la respuesta de que de ahí se fue al desierto, que a lo mejor es una manera de decir, se fue a tomar conciencia. Sí, este día toma de conciencia, de reflexionar qué debo de hacer y que decide hacer algo, ¿no? Y que empieza él también a hablar del reino, y por ahí el Evangelio de Juan dice, él también se puso a bautizar en otro lado diferente de Juan, bueno, no él, pero que otros bautizaban y él estaba ahí. Entonces, como que entra a esta serie de movimientos que para la época son muy importantes y no son los únicos, ¿no? Y nosotros nos enfocamos en Jesús pues, por toda la tradición que nos viene de 2000 años, pero existen muchos otros, además de Juan el Bautista, existen muchos otros movimientos y personajes. Que suelen denominarse como escatológicos, ¿no? Que anuncian ya llegó el final, ya Dios va a meter su mano porque ya esto ya no da para más, ¿no? Y hay todo un lenguaje simbólico detrás de todos estos elementos, porque es propio de la época y no insisto, no solo del cristianismo, sino de otros movimientos que surgen del judaísmo en torno a estas ideas, y que entonces Jesús pudo haber sido uno más, pero que termina por ¿cómo se llama? Por descollar por todo lo que vendrá después a partir de él, ¿no? Ya. Gabriel, ¿por qué si, digamos, Roma como civilización me parece que la que más ha marcado la historia, como el imperio que más ha marcado nuestra historia, por las fechas, más o menos era Octavio, César Augusto, como emperador, cuando nació Jesús y muere con Nerón? Antes de Nerón. No sé, Tiberio, no sé si con Nerón o Tiberio. Bueno, pues por ahí. ¿Por qué Roma, que fue con tanto detalle, escribió su propia historia? Y ahí hay tantos historiadores marcando, existe ninguna referencia en la historia de Roma y sus colonias a la presencia de un Jesús insurgente que andaba haciendo ruido por una de las colonias en Galilea. Uh-huh. Hay como 2 o 3 textos por ahí. Hay uno de Flavio Josefo en las guerras judías. Hay otro creo que es de Suetonio, el otro testimonio, y se me va ahorita uno, pues son así uno que con ocasión de la vida de los Césares o comentando la vida de algún otro, digo, Flavio Josefo, pues bueno, él es más conocido, sí, porque más citado, ¿verdad? Es judío romano. Y entonces algunos hablan de que a lo mejor la interpolación más bien es cristiana de lo que aparece ahí, porque menciona de que pues cuando se toma Jerusalén y se destruye, incluso a los seguidores del Cristo, una cosa por el estilo así, también tienen que salir, ¿no? La referencia por ahí, creo que es de Suetonio, insisto, no me acuerdo exactamente quién, o de Plinio, no sé, no me acuerdo quién es el que lo refiere. También mencionan de eso, ¿no? Porque pertenecen a este grupo de seguidores de un tal Crestos, una cosa así aparece, el nombre no aparece ni siquiera muy claro, ¿no? Pero que ya hay presencia de estos personajes y que un tal Crestos que fue muerto en Palestina o fue crucificado en Palestina, una cosa así. Algunos historiadores dicen que es relativamente frecuente que surjan en diferentes provincias del imperio continuos alzamientos, ¿no? contra Roma, y que entonces como que deja, como a lo mejor nos puede parecer ahora con la violencia en las calles, que de tan frecuente que ya no nos hace mucho ruido. Era un acontecimiento más. Sí. O sea, pasó como tal, ¿no? Ajá, y sobre todo que en el área de Palestina surgieran mesías cada cierto tiempo, era ¿no? Un tanto frecuente. Y que terminaban también muertos. O sea, desde esa perspectiva histórica, pues Jesús es un intento de mesías más que termina fracasado porque Roma lo mata, ¿verdad? Ya la parte de la fe hablará de otra cosa, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Hay muchos movimientos de este tipo, sobre todo movimientos armados, hasta que termina con la destrucción de Jerusalén en el 70 por Tito,
y luego más adelante hacia el 160 que viene otra guerra judía en la que termina la historia de Masada, ¿no? Donde terminan los judíos que están refugiados en esa fortaleza de Masada y terminan matándose antes de que Roma los acabe, ¿no? Pero entonces estamos hablando de prácticamente 200 años de continuas luchas, de alzamientos, de apariciones de personajes de este tipo, ¿no? Entonces, posiblemente hayan sido suficientemente comunes como para que los historiadores romanos se ocuparan de ellos. No le dieron mayor importancia, digamos. Sí. Había tantos alzamientos, no solamente en Galilea y Judea y la parte de Israel, para diferenciar un poco también, porque no todo era Israel en aquel entonces. Digamos, era un tanto común los alzamientos en contra del Imperio Romano. Ajá. Y quizás pasó pues desapercibido, ¿no? Sí, y que bueno, ya el personaje empieza a hacer mucho más ruido más adelante, cuando ya empieza a haber personajes de la misma Roma, de la élite de la nobleza romana, que se convierten al cristianismo. A lo mejor es ahí donde empieza a mostrarse mayor interés en qué es lo que está ocurriendo, y bueno, lo que se le atribuye a Nerón para tranquilizar a los que estaban en su contra, de empezar a perseguir cristianos porque parecía que les agradaba el asunto, ¿no? Entonces como que ahí a lo mejor hacia el año, ¿qué será con Nerón? 60, 66, uh-huh. Ya se ponga más atención a la situación, pero ya no está el personaje, obviamente, ¿no? O sea, si hacemos caso a la cronología, pues hay más de 30 años ya que había muerto. Había un incipiente cristianismo ahí, ¿sí? Sí, pero ya como que obligan a voltear a ver porque algo está ocurriendo para que, de ser una religión de campesinos y de esclavos, empiecen a convertirse las élites de la nobleza romana. Algo pasa, ¿no? Algo pasa por allí. Pero no existía el cristianismo como tal. No. Digamos, había una creencia en un personaje, Jesús, que había vivido en Nazaret, que es crucificado, y ahorita podremos platicar que había sido crucificado en Jerusalén. Jesús se empieza a reunir con seguidores y define un grupo principal, que son estos 12 apóstoles y Magdalena también. Ahí lo que han detectado los exégetas es que, o sea, en torno a Jesús hay una figura de estos 12, y luego hay una serie de discípulos mucho más numerosos, pero que se distinguen de los 12, ¿no? Por ahí Lucas hablará de 72 discípulos, y que entre ellos hay hombres y mujeres, lo que sí lo destacan porque no era lo ordinario para el judaísmo. Que mujeres participaran. Sí, hay por ahí en la Misná, que son los preceptos, además de aquellos 10 mandamientos de Moisés, son como 600 y fracción de preceptos, de pureza, impureza y cosas por el estilo. Y hay por ahí el consejo de un rabino al otro que le dice que si quiere perder el tiempo, le enseñe la ley a una mujer, ¿no? O le explique la ley a una mujer. Entonces, sí, la mujer no se toma en cuenta en su en el ámbito judío, no cuenta. Entonces el hecho de que Jesús tenga entre el grupo de discípulos mujeres y que se les conozca por el nombre, porque no solo Magdalena, hay Salomé, Juana, hay una Susana, hay varias mujeres por ahí que aparecen sus nombres. Entonces quiere decir que al menos para la época en que se escribe el texto, las comunidades donde estas mujeres a lo mejor eran las dirigentes o vivían, eran conocidas y eran reconocidas por los creyentes, ¿no? Entonces eso ya también es un rompimiento ahí, un elemento que llama la atención, en contraste con las comunidades judías de la época, que no... La mujer no tiene un papel de este tipo, ¿no? Entonces eso sí es interesante. Ahí estaba rompiendo un poco los estándares, sí. Digamos, de
del conservadurismo judaico, no sé si siquiera estaba en la ley judía o no eso, pero el estar, digamos, yendo en comunidad a dar a conocer su pensamiento, el pensamiento de Jesús, acompañado también de mujeres, no era lo más común. Sí, asumo. sí, no era bien visto, ¿no? Culturalmente hablando, no era eso para lo que la mujer tenía que estar o alguna cosa por el estilo, ¿no? En cambio, pues bien, este rompimiento, hay estos elementos así interesantes. Dicen los exégetas, ¿no?, que hay una serie de criterios para identificar ciertos elementos que se pueden remitir al Jesús histórico, ¿no? Y que uno de esos criterios es cuando hay una narración o hay un elemento redaccional que no concuerda con la práctica habitual de la cultura o que se vuelve un texto escandaloso, que uno dice, o sea, no lo pudieron tapar, no lo pudieron cubrir, porque era algo reconocido, ¿no? Y uno es esto, ¿no? La relación que tiene Jesús con la mujer, que rompe completamente los patrones tradicionales del judaísmo, al grado de que dicen, pues siempre anda con prostitutas, es un borracho, es un comelón, anda en fiestas siempre. Y entonces esos elementos nos hablarían de que la personalidad de Jesús de Nazaret rompe con lo habitual de los maestros de la ley, de los rabinos judíos de la época, y que nos remitiría a esa práctica. Y una de esas es el que se rodea de mujeres, ¿verdad? Ya, que no era bien visto, digamos. Ajá. Gabriel, todo este misterio y discusión, sobre todo después de las películas de hace 15 años, de el Código Da Vinci y toda éxito literario tremendo que tuvo este escritor aventuresco norteamericano, Dan Brown, sí. Respecto al papel de María, que era Magdalena, su pareja. Sí, de un pueblo se llamaba Magdala, de ahí era originaria, y después con el tiempo le fuimos poniendo María Magdalena, y que además no hay una comprobación, a menos que ahorita me digas otra cosa, si era su pareja o no, pero si hubiera sido su pareja era la cosa más normal del mundo. Sí. Que los historiadores, los expertos, ¿qué dicen respecto a esta relación con María de Magdala? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Magdala es el nombre del igual es un pueblo a la ribera del lago de Galilea. Hace algunos años, 2-3 años, se encontraron los cimientos de la sinagoga estaban en un mexicano, curiosamente, ¿no? le tocó ahí. Mira qué interesante. Hay una casa de retiros o no sé qué ahí en lo que ahora es Magdala, y entonces iban a ampliar, es de los legionarios de Cristo, iban a ampliar el comedor, iban a construir no sé qué costos. Cuando empiezan a excavar, se encuentran allí con vestigios arqueológicos y empiezan a indagar allí todo, y resulta que era la sinagoga de Magdala. Entonces, pues bueno, y de la época más o menos del siglo I, una cosa por el estilo. No hay una forma de saber cuál es o sea, la relación que guarda Jesús con María Magdalena. Los evangelios son muy parcos al mencionarlo, ¿no? Es una de las mujeres que están al pie de la cruz, es una de las mujeres que siguen a Jesús de Galilea hasta Jerusalén. El evangelio de Juan es quizá el más elocuente al decir que ella es la primer testigo de la resurrección, y es la que anuncia la resurrección a los 12, ¿no? La que los dice, y que entonces ocupa un lugar especial en la comunidad de discípulos, porque es la primera en anunciar la resurrección. Pero no hay mayores datos. Vienen por lo que mencionábamos hace rato fuera de micrófono, de los evangelios apócrifos. Uh-huh. Un evangelio, el evangelio apócrifo de María Magdalena, donde habla de Jesús la besaba en la boca, y que hablan algunos, bueno, este es un simbolismo de que
si le comunicaba de manera especial ciertos secretos, porque son evangelios gnósticos, ¿no? El gnosticismo es una tendencia, ¿cómo le podríamos llamar? Teosófica, quizá, no sé, una mezcla de religión con filosofía, que es anterior al cristianismo, que surge ahí en la zona mediterránea, y que su característica principal es una antropología muy pesimista. El cuerpo es cárcel del alma. Entonces hay que hacer todo lo posible por liberar el alma del cuerpo. Y según la vertiente que tome esas formas gnósticas, ¿no? La práctica principal para liberar el alma es a través del conocimiento, por eso es la gnosis, ¿no? Hay que conocer los misterios, hay que aventurarse a ellos, pero hay que mortificar el cuerpo, hacer a un lado todo lo que tenga que ver con lo corporal, y centrarse en esta parte del conocimiento, de lo intelectual, del introducirse al misterio, que es un misterio de orden intelectivo, sobre todo, ¿no? Entonces, algunos de estos gnósticos cristianos asumen, bueno, es que hay que conocer la palabra, porque Jesús es el logos, ¿no? Divino, la palabra divina. Entonces hay que introducirse por ahí, hay que dejar de lado el cuerpo. Entonces estos señores empiezan a negar, por ejemplo, la resurrección. Si hay que deshacernos del cuerpo, ¿para qué diantres voy a resucitar y agarrarlo otra vez el cuerpo, ¿no? Entonces los mismos cristianos de esos tiempos empiezan a separarse de ellos, porque estos pues ni siquiera están planteados en lo que es el fundamento del cristianismo, que es el Cristo resucitado, ¿no? Entonces, el Evangelio de Magdalena va en esa línea de que ella conocía todos sus secretos, que él se los comunicaba de manera personal, pero no podríamos entenderlo desde esta perspectiva gnóstica de rechazo a lo corporal, que fuese su pareja, cuando lo que se está negando es precisamente todo eso. Es esta especie de comunión de almas, comunión intelectiva. Luego vienen las otras historias como que para distanciar a Magdalena de Jesús, porque se ve que en los evangelios hay una cercanía con ella. La hacemos prostituta. Sí, en la Edad Media la convierten en prostituta, ¿verdad? Y entonces, pero eso pasó 1500 años después. Sí. 1500 años después de los hechos, y entonces, desde entonces es de las grandes difamaciones de la historia, David. Sí, porque Magdalena no es eso, ¿no? Magdalena es amiga de Jesús. Discípula de Jesús. Discípula y testigo de la resurrección. Eso es lo que nos dicen los evangelios de ella. Dice por ahí el texto, de la que arrojó 7 demonios. ¿A qué se refiere con arrojó 7 demonios? Que se convirtió, que dejó vicios, lo que quieras, pero sí, pero no se habla de ninguna otra cosa. Es que no encuentras en ninguna parte que haya que María de Magdala, María Magdalena, como le conocemos ahora, haya sido prostituta, sino alguien muy cercano a Jesús. Incluso me parece muy interesante es porque en la historiografía elige Jesús aparecer por primera ocasión resucitado ante una mujer. Ajá. Y no ante Simón Pedro o alguien más, ¿no? Sí. Y lo interesante y lo paradójico, y volvemos a esta cuestión de los elementos que hacen ruido en la cultura judía de la época, es que la palabra de una mujer no tenía valor jurídico. Entonces ella, como testigo de la resurrección, sería como para que nadie le creyera, porque por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Ya no digamos el otro acontecimiento de que un muerto vuelva a la vida. Entonces es un elemento completamente fuera de lo habitual en la tradición judía, ¿no? Entonces es un personaje, María Magdalena o María de Magdala, que ha quedado marcada por esta fiebre, no sé cuál puede ser el término más puritana, ¿no? Del cristianismo, de como que para que no toquen a Jesús, no, él es purísimo, ¿no? Como ocurre con San José y la Virgen, para respetar la virginidad de María, pues vamos a poner que José era un anciano. Ajá.
Y un viejito pues ya no podía ni siquiera enamorarse, ¿no? Ni nada. A ver, digo, un poco conociendo los matrimonios comunes de la época, sin que digamos que esto fue lo que sucedió. ¿Cuántos años podía haber tenido José, padre de Jesús? 18, 20. No, es que ya era una persona mayor. Sí. Sí. Sí, si pensamos que en el siglo I no existen las aspirinas, los antibióticos, vacunas, se morían a los 30 años, ¿verdad? Sí, la esperanza de vida andaría cuando mucho a los 40. Así es. Entonces, no, digo, Jesús ya es grande, ya era, sí, digo, igual volvemos con el hecho de no tenemos elementos para saber si era soltero o si era casado, ¿verdad? De los textos podríamos inferir que no estaba casado porque no se habla de alguien que fuera como tal su esposa o demás, ¿no? ¿Y era lo común para para un judío de esa época que estuviera soltero a los 30 años? Los 30, porque es lo que dicen. Tendría unos 30 años. Ya era viejo, digo, para la esperanza de vida de la época. Claro, sí. Y también era raro que no estuviera casado, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Digo, como ahorita puede ser también muy, digo, a lo mejor es más normal, sí, es muy culturalmente, ya es bastante común, Sí, pero no sé, no era tampoco imposible que hubiera gente soltera, que no se casara, ya. Ajá. Entonces, pues, lo curioso es eso, ¿no? Que ya era, digo, ahora nos lo pintan como Jesús, el joven y todo, ¿no? Sí, en nuestra esperanza de vida que anda llegando a los 90 años, 30 años es, digo, andan en crisis los que entran a los 30 así ahora, es, ¿verdad? pero ya era un hombre adulto. Sí, sí. Otra vez repetimos, en la Judea de hace 2000 años, que la esperanza de vida, como menciona Gabriel, era 40 años. A lo mejor, tener 30, pues ya estabas en la tercera etapa de tu vida, sí, ¿verdad? Sí. Y por eso la idea de que se casaran a lo mejor entre las mujeres, empezando teniendo su primer regla. Sí, su primera menstruación. Ya eran casaderas. Así es. Estamos hablando entre 12, 13 años, posiblemente eran los matrimonios, ¿verdad? Sí, porque era la mentalidad de la época. Hay que evitar el presentismo, ¿no? De verlos con ojos del siglo XXI, estar juzgando lo que pasaba en esa imposible, época. ¿verdad? Imposible, sí, no lo entenderíamos nunca. Si así no lo entendemos, ¿verdad? Sí. Gabriel, ¿y en qué momento empieza este movimiento del Jesús, como te mencionaba hace unos momentos, insurgente, aquel que le han llamado también en contra de Roma y en contra de las estructuras de poder que dominaban Judea en aquel tiempo? El mensaje como tal del evangelio es subversivo completamente, ¿no? Es importante decirlo, ¿no? Sí, lo hemos edulcorado mucho. Ahí los amigos y compañeros, sobre todo que están en colonias de por aquí, por el rumbo. De más fifís, ¿no? Sí. Edulcoran luego mucho el mensaje para no volverse incómodo. Para no polarizar. Sí, y el evangelio es sumamente incómodo. Si le ponemos atención a lo que dice, el evangelio es sumamente incómodo. O sea, ¿Es un llamado a la insurgencia? Sí y no. O sea, sí en el sentido de que está diciendo, ama a tu enemigo. Y se lo está diciendo a una serie de personas que llevan casi un siglo sometidos al Imperio Romano y previamente al Imperio Macedonio, donde es la ley del más fuerte, y el más fuerte es Roma, ¿no? Y el cobro de impuestos, y con todo lo que eso implica, ¿no? Los tributos, los impuestos, la Pax Romana, que implica, es así como la de Don Porfirio, ¿no? Sí, la paz de los sepulcros. Claro, entonces, decirle, ama a tu enemigo, cuando me tiene el pie puesto en la cabeza. ¿Cómo quieres que lo haga, verdad? Ajá, y entonces, y vienen las otras, pero viene también la otra parte, ¿no? El denunciar a Roma como un imperio homicida,
Todas estas, porque hay ahí algunos datos, que al final, ¿no? que al final sí lo era, por supuesto, ¿verdad? Claro, y tan hay un mensaje de fondo, porque luego la gente se enojaba, por ejemplo, con don Raúl Vera y sus predicaciones. Es que siempre habla de política, ¿no? Dice por ahí Fray Beto, pues es que los cristianos somos seguidores de un asesinado político. Pues, y el Evangelio dice, colgaron el motivo de la condena, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y no había más rey que el César. Entonces, les colgamos a su rey. Sí, sedición, traición a la patria, todo ese tipo de crímenes, ¿no? Que se pagan con la muerte y con la muerte de cruz, que era la más, terrible, ¿no? A nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de Jesús crucificado, de ver crucifijos artísticos muy bonitos y demás. Pero para la época era una situación. Era y es. Digo, es algo cotidiano. Era ¿verdad? algo cotidiano. Los mismos relatos evangélicos dan por hecho que todo el mundo sabe de qué se trataba. Cuando dice, llegaron al Gólgota y ahí lo crucificaron. Y no detalla más, porque seguramente los lectores sabían de qué se trataba, ¿no? Es como si hoy hablaran, no sé, de los calcinados en los coches, que es terrible. Sí, pues también fue terrible. Sí, y que como lo hemos visto, no necesitan entrarnos en detalles de cómo le hicieron y demás, porque ya sabemos de qué se trata. Entonces, una cosa brutal, ¿no? Pero, y es eso, entonces, ¿cómo si es solamente el que habla de amor, cariño, sé bueno, ¿por qué lo matan de esa manera? No, o sea, hay algo todavía más debajo, ¿no? Entonces, este mensaje de las instituciones que no están haciendo lo que deben de hacer, ¿no? El hecho de que Jesús expulse a los mercaderes en el templo supone ¿cómo diríamos? Que se encienden las alarmas, ¿no? Algunos historiadores dicen que posiblemente la entrada al templo y esta expulsión de mercaderes no haya sido como nos lo plantea el Evangelio en la última semana, sino más cercano a lo mejor al inicio de su ministerio, de sus predicaciones, y que eso haya hecho que Roma le pusiera atención y anduviera al pendiente a ver qué pasaba. Lo empezaron a espiar, digamos. Sí, porque este anda aquí haciendo relajo, ¿no? Trae ¿verdad? Sí, y si el templo para el siglo I, para la época de Jesús, el templo de Jerusalén era el centro, también el núcleo de la economía judía, ¿no? Por todo el dinero que se movía ahí. Hay toda una serie de negocios en torno al templo, por lo que implica el sacrificio de ganado, simplemente el cambio de divisa, porque en el templo no se podía echar cualquier moneda. Nosotros vemos los relatos que dice, y echó en el templo, echó las moneditas. No se podía echar cualquier moneda, era ciertas monedas de acuñación judía, y entonces lo que circulaba en el imperio eran los denarios romanos, los haces, toda la moneda romana. Entonces el común de la gente lleva ese dinero al templo y ahí están los cambistas. Cuando nos habla el Evangelio de que estaban los cambistas con sus mesas, eran casas de cambio como ahora, ¿no? Porque solo se podía dar tributo en la moneda judía. Entonces todos sabemos que una casa de cambio no nomás cambia la lana, es un negocio, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces lo mismo ocurre ahí. Eran unos mercaderes, estaban cambiando. Exacto. Cambiando moneda. Si yo voy a ir de aquí a Monclova para ir al templo, no me voy a llevando la vaca que voy a sacrificar, mejor la compro ya estando allá. Entonces ahí está la otra parte, ¿no? Había una parte la venta de ganado, sí, en el templo. Sí, y una parte del diezmo se tenía fuerza que gastar en Jerusalén. Entonces eso implica una idea de negocio y de comercio que termina. Para la época de Jesús, como se describe, ya se había perdido la idea religiosa que tenía en su origen, ¿no? Para sostener el santuario, sino ahora ya era negocio tal cual, ¿no? Y entonces el atacar directamente al templo es atacar la institución judía por excelencia, pero también atacar el sistema económico de Israel. El negocio. Exacto. Gabriel, Jesús no estaba pensando en formar una religión. No, en llevar a plenitud la ley y la alianza. La ley judía. Sí. Sí, digo un poco para aclarar a quien nos están viendo y escuchando. Jesús no tenía la idea de crear el cristianismo.
Él era un judío, no sé si ortodoxo o no, pero vamos, que quería seguir las leyes del judaísmo que estaban siendo corrompidas por las élites en Jerusalén. Sí. Sí, a Jesús, los historiadores ponen a Jesús mucho más cercano a los fariseos, nomás que ya la tradición también ha vuelto a los fariseos los grandes enemigos de Jesús. Pero las posiciones teológicas de Jesús, las interpretaciones que hace de la ley, son muy cercanas al fariseísmo, pero un fariseísmo no rígido, ¿no? Como que luego, bueno, también en la parte literaria quedan los personajes resaltados, sus atributos, ¿no? Que eso es una ¿cómo se llama? Una técnica también, ¿no? Para escribir, donde se van a exagerar ciertos rasgos, ¿no? Pero Jesús es muy cercano a los fariseos, continuamente vemos en los evangelios que discute con ellos, que con algunos es, oye, no estás lejos del reino, o otros le dicen, oye, has hablado bien. Entonces hay cierta empatía con ellos, no así con los otros grupos, como pudieran ser los saduceos y los escribas, sobre todo, porque eso sí, no solamente serían los expertos sino también es la parte de la élite económica de Israel. Y entonces, dicen ahí, hay muchos fariseos, habría en tiempos de Jesús muchos fariseos que eran del pueblo sencillo, ¿no? Que estaban cercanos a ellos en esta idea de, la palabra fariseo implica la idea de separado, ¿no? Entonces se supone que sería la idea del que está separado del resto porque se va a distinguir por sus obras, por su manera de vivir la fe. Que el prototipo de fariseo sería Abraham, ¿no? Pero claro, hay algunas figuras del fariseo que está caricaturizado, así rígido, duro, intolerante completamente. Sí, y nos lo han pintado históricamente como malos, digamos. Sí. Incluso hay, eres un fariseo, como una especie de traidor. Exacto, sí, ya como un adjetivo así. Sí, pero mira cómo hemos... Negativo el asunto, sí. Vuelto negativo, temas así. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús era un celote? No creo. Los celotes es un grupo armado. Es un grupo... su origen lo ponen en las guerras macabeas. La idea de griega del celos sería el celoso, pero el que es celoso por su fe. Y entonces está inspirado en Pinjas, un sacerdote ahí, que cuando sale un judío para congraciarse con los griegos, y va a ofrecer el sacrificio en el altar, dice ahí el texto, lleno de celo por Dios, va y lo mata y lo degüella en el altar y se arma la revuelta, ¿no? Contra los griegos. Entonces de ahí vendría esta idea del grupo celote, los que eran celosos por la religión y por la patria que solo es de Dios. ¿Por la ortodoxia? Muy probablemente sí, pero estos ya han dado el paso, todos los historiadores coinciden en señalar que han dado el paso a la lucha armada. Que buena parte de estos judíos patriotas y defensores de su fe ven la vía armada como la única salida. Y conocemos en la historia de la humanidad como hay muchos grupos que no les queda otra salida más que la lucha armada, sí, para hacerse notar, ¿no? Entonces, que los celotes estarían en esa línea. Que Jesús a lo mejor tendría cierta simpatía con algunos. En la lista de los 12 apóstoles siempre se menciona a un Simón llamado el celote. Entonces por lo menos había uno que era celote. Pero la actitud de Jesús contra la violencia haría pensar que... Aunque habla de la espada en algún momento. Sí, que posiblemente cuando habla de que aquí algunos tenemos espadas y que va en los relatos de la pasión, de que, o sea, algunos de los 12 anduvieran armados por esta dinámica que existía, pero que quizá Jesús no se emparente tanto o no pertenezca al grupo de los celotes porque no parece haber una llamada directamente a la acción armada como tal, ¿no? Quizá haya habido ciertas cercanías, ciertas simpatías ahí, con algunos hacia los movimientos subversivos en contra de Roma y la ortodoxia judía, en especial sí, a los sumos sacerdotes que desde su punto de vista, sí, y eso son palabras mías, estaban
menoscabando la ley de su Dios, que su Dios era su Dios judío. Sí, y es muy posible, es probable que, así como nos puede ocurrir, que uno de repente siente simpatías por ciertas personas que protestan y que, aunque no comparta uno del todo las formas, ajá, ¿no? Podría ser algo así, o sea, como buen judío, yo creo que no le gustaba verse, subyugado por... Exacto. Por un imperio. Por el imperio romano, ajá, que estaba... Y que además miles de kilómetros. Sí, y que además las autoridades le hicieran el juego a Roma, ¿no? En vez de ver por los que estaban ahí fregados, que eran la gran mayoría, ¿no? Que esa es la otra parte que algunos de los teólogos latinoamericanos han rescatado de esta historicidad de Jesús, de decir, John Sobrino en concreto dice, hay tres cosas que no podemos negar en la parte de lo histórico de Jesús, que a final de cuentas se va a teologizar también, que es su relación con el reino de Dios, que ya mencionamos hace rato algo al respecto, la identidad o la relación que guarda con Dios, que no es cualquier Dios, sino que él lo llama el Abba, ¿no? El papá, el papito querido, ¿no? Y la otra es la vinculación con los pobres, porque siempre está hablando de los pobres, siempre está referido a ellos, que a final de cuentas eran los últimos, ¿no? Como siempre ocurre, ¿no? Y como siempre ha ocurrido y como siempre va a ocurrir, ¿no? Y que entonces, por lo menos esos tres datos, dice, no los podemos negar, que están presentes en este Jesús de la historia, si lo queremos llamar así, y que después se vuelven elementos también teológicos que entran en la experiencia de fe. Gabriel, ¿en qué momento identificas tú que se vuelve Jesús ya un problema para los sumos sacerdotes judíos y para Roma, para el procurador romano, para Poncio Pilato? ¿En qué momento ya se vuelve algo que tenían que resolver? Y la respuesta pues fue, como siempre, la romana violenta. Sí. Y desde tu punto de vista, ¿lo mata Roma o lo matan sus propios parientes judíos? Los dos. Bueno, primero la primera parte. Sí. O sea, yo creo que ese va, como dirían los músicos, increciendo. O sea, en la medida en que se va volviendo popular, se va volviendo famoso, empieza a ver estos signos que llaman la atención. Y por ahí los relatos evangélicos coinciden en mencionar que llega un momento, o hay 2, 3 ocasiones por ahí en que la gente quiere nombrar rey a Jesús. Yo creo que ahí, o sea, por cómo los trataba, por lo que ocurría, yo creo que ahí empiezan a encenderse porque la discusión... Las alarmas. Sí, las discusiones teológicas sobre si Dios será o no será, si le gustará o no le gustará, a lo mejor eran parte de la dinámica del mismo varón judío que está aprendiendo la ley, ¿no? Desde más o menos los 12 años que podía empezar a leer la ley en la sinagoga y todas estas cosas sobre los textos en público. Venían estos ejercicios, sobre todo en las escuelas rabínicas, de polemizar, de discutir, porque tenían que ser era uno de los, digamos, de los talentos a desarrollar. O sea, a lo mejor esa parte no lo es tanto, sino que está empezando a arrastrar multitudes y empieza a volverse peligroso desde esa perspectiva, ¿no? Porque cuando llega la parte del incidente del templo, es a lo mejor la gota que derrama el vaso, pero ya vienen así varias cositas sucediendo. Y es el Evangelio de Juan el que pone en boca del sumo sacerdote la expresión de, pues más vale que muera uno por el pueblo y no que los romanos vengan, nos invadan y destruyan el templo, que ocurrirá años más tarde, ¿no? 70 años después, no, menos, sí, 50 años después. Sí, sí. Más o menos. Sí. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en torno a la figura de Jesús que lo empiezan a tornar incómodo para las autoridades, porque seguramente ocurre, como siempre ocurre, ¿no? Con este tipo de personajes. De personajes que empieza uno a comparar. Mira cómo sí y por qué no. ¿Por qué tú dices que? Porque él habla a favor de los pobres. Sí. Ajá, entonces y predica con la pobreza. Sí,
Y pues a final de cuentas los textos ahí estaban, ¿no? Que las leyes por ejemplo, de los años jubilares, ¿no? Que la tierra no sea de nadie, que devuelvan a su dueño, no te quedes no puede terminar el día y tú le tienes retenido el salario al trabajador, no le quites el manto al pobre porque dónde va a dormir. Todo ese tipo de que están ahí en la ley de Moisés y que pues seguramente nunca se cumplieron, ¿no? Porque había terratenientes. Hay por ahí unos estudios en este tipo de lo histórico social de la Palestina del siglo I, donde pasa como con los ejidos en México, ¿no? Llega un momento en que es incosteable para el campesino estar ahí, le conviene más vender su fuerza de trabajo a otro, vender la tierra y trabajarle a él, porque no hay con qué sembrar, no hay subsidios, no hay nada de ese tipo. Entonces hay unas cosas muy parecidas. Entonces se genera la brecha ricos pobres es mucho más grande porque hay unos que casi es trabajo esclavo, ¿no? Y los grandes poseedores de tierra, que eso era contrario a la ley, pero pues ahí nadie dice nada, ¿no? Entonces yo creo que desde que empieza también a señalar que dichosos los pobres, socorrer al pobre, ayudar al hermano y dejando de lado otro tipo de visión como la ley de la pureza y demás. Yo creo que desde ahí empieza a generarse incómodo, y más cuando tiene arraigo con la gente, ¿no? Y entonces la toma de decisión, pues de quitarlo de en medio. La narración de la pasión es interesante porque nos plantea cómo la autoridad judía decide quitarlo de en medio, pero vamos haciendo, compartiendo la culpa. Sí, de alguna manera. ¿Y cuál es la forma? Porque Roma no... Es que dice que es hijo de Dios, pues el emperador también, ¿no? ¿A mí qué, verdad? Sí, o sea, porque Roma era muy tolerante en ese sentido a la religión. Era una política muy interesante de los emperadores romanos. Sí, llegar a respetar las religiones. Sí. A mí échame el tributo. Sí, ¿verdad? Pide por el emperador, ofrece un sacrificio por Roma y haz lo que quieras. Pero sí. Respeto tu... Sí, pero ya el hecho de acusarlo es que este dice que es rey. No, dice que no hay que pagar tributos al César. Entonces ahí es donde viene y aparte, si fuera un loco aislado, pues tú también lo has de decir que no paguen tributos, ¿verdad? Pero no, la bronca es que tiene gente que anda detrás de él, ¿no? O sea, desde la disidencia Jesús se vuelve incómodo para Roma. Y se vuelve incómodo porque asumo que las autoridades, digamos, de los sumos sacerdotes, pues estaban siendo cuestionados porque no estaban respetando la ley original de Moisés. Sí. Que eso es lo que pugnaba Jesús. Y esta parte de cuando este podcast va a ser publicado por ahí de lo que llaman Viernes Santo, esta parte de que llega montado en un burro con los pies cruzados un poco en este relato de que así iba a llegar el Mesías. Se monta Jesús sobre esa profecía, un poco queriendo aprovechar el momentum, lo hacen montarse. ¿Cómo lo podrías interpretar? Sí, la mayoría de los exégetas coinciden en que eso es o sea, tiene tantos testimonios que no puede no ser que se montó sobre la profecía. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco la profecía para que entienda el público? El libro de Zacarías, del profeta Zacarías, que es de estos profetas escatológicos, así, habla de que el Mesías rey vendrá montado en un burro. A lo mejor a nosotros no nos hace mucho clic. La cabalgadura real en la cultura judía es el burro, no un caballo. Esto es más bien viene por Roma. Ya. Roma, Grecia. No, es el rey. No había caballos ahí. Sí, los llevan los romanos. Sí, entonces vendrá montado en un burro y habla ahí. Digo, no quiero poner palabras de más, pero que vendrá del monte de los olivos, descenderá nuestro rey Mesías, vendrá de ahí. Que así es como desciende. Exacto. Sí, Entonces, por ese valle que está ahí y sube al Jerusalén, pues, el antiguo, el que existía entonces. Sí. Y precisamente Crozan ahí en el texto comenta eso, dice, hay una ese día de la semana de la Pascua, previa a la Pascua, hay una procesión
en la que el procurador romano entraba a Jerusalén con los soldados que le acompañaban, no sé si sería una legión o no, porque pues el ambiente se ponía tenso, tenía que ir cuidado. Tenso, sí, porque digo, para nosotros ahorita pensamos en Pascua y pensamos en Semana Santa y películas de Sefirelli, ¿no? Sí, Todas sí, esas. Fiesta y vámonos a la playa, pero entonces era era una fiesta, pero una fiesta seria. Para Israel era como el Día de la Independencia. Sí. O sea, entonces, hay por ahí una película mexicana de Joaquín Pardavé y Sara García, donde creo que Sara García es española, y entonces él va a su casa a decirle, porque es un 15 de septiembre, que vaya con ellos a la fiesta ahí en la vecindad, que no le van a hacer nada porque es española. Entonces, siempre hay estos ánimos así medio enrarecidos, ¿no? En estas, y la fiesta de la Pascua es la fiesta de la liberación de Israel. Dios lo sacó de Egipto. Y entonces celebrar una fiesta de liberación cuando están con la dominación romana encima, se volvía el ambiente muy, muy pesado, asumo. Entonces, por eso cuéntanos, el procurador romano viajaba a Pascua, no porque le gustara celebrar la Pascua, no, porque había que estar al pendiente a ver qué iba a pasar aquí con estos que de por sí eran canijos. Alebrestados, sí. Sí. Entonces el ambiente festivo y más una fiesta de este tipo, de la liberación de Israel, ¿verdad? Podía siempre generar, según las crónicas, había siempre sus altercados, ¿no? Entonces se hacía la entrada de esta especie de desfile triunfal, ¿no? Del procurador, dar, como son los desfiles militares, ¿no? Dar mostrar la fuerza, mostrar el músculo, dice, ¿no? Que seguramente que desfilaran los soldados. Llegar a la fortaleza Antonia, que era pared de por medio con el templo y que era el gran insulto para los judíos que estuviera la fortaleza romana pegada al templo. Se lo tenían que aguantar. Las águilas romanas, porque los romanos sí tenían imágenes y los judíos no. Entonces todo eso era Entonces, el mismo día que entra Pilatos con el procurador romano con sus soldados para llegar a la fortaleza Antonia para la semana de Pascua, y que Jesús entre, el desarrapado entre montado en un burro, como la profecía de Zacarías. En palmas. Sí, la gente aclamándolo. ¿Puedes explicarle a la gente un poco el significado de las palmas? Porque ahora lo tenemos, sí, un ramito así. Un ramito así. Con manzanilla. Así es. Sí, bueno, hay algunos historiadores que dicen que posiblemente no haya sido Pascua, sino otra fiesta, que es la fiesta de las tiendas, que era una fiesta donde había que se pasaba toda la semana no en las casas, sino en una tienda de campaña, y se cortaban palmas y ramas para adornar. Por eso debe ser el domingo de Ramos. Y que por eso dicen posiblemente haya sido eso. Ya. Otros dicen, bueno, para aclamarlo, pues empezaron a cortar ramas de lo que hubiera, para aclamarlo como si fueran banderas, pañuelos, etcétera. Pero se vuelve de acuerdo con las narraciones, pues se vuelve el tumulto popular, la aclamación popular de que llega, y entonces eso, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ahí sí ya se volvió una verdadera amenaza. Aquí hay algo que sí hay que ponerle más atención a lo que estamos haciendo, porque a lo mejor, no sé, yo estoy fantaseando, ¿no? De decir, a lo mejor el procurador, ¿no? El Poncio Pilato se esperaba que la gente le chiflara y le recordara la familia, ¿no? En la entrada triunfal, y que haya pasado así sin pena ni gloria, porque toda la gente estaba aclamando al otro, y luego que venga el relajo del templo. O sea, toda esa gente enardecida, y que llegue Jesús y empiece a volcar mesas con dinero y a sacar ganado, y ahí pues en el tumulto a ver quién ganó, quién agarró, quién se quedó con qué, Y ahí había cruzado ya Jesús la línea de lo políticamente aceptable, tanto para el Imperio Romano, el procurador romano y el alto sacerdocio. Sí, porque no solo pretende ser rey, sino trae una multitud que lo aclama, y aquí se va a venir la bronca, ¿no? Además, posiblemente, ¿no? La idea de no solo aquí no hay más emperador que el César, entonces pero también oye, supimos que pasó esto y tú no hiciste nada. Entonces, así como que Pilatos, o el que estuviera en el cargo, ¿no? Así como que hay que acabar este problema antes de que se nos vuelva un problema también personal, ¿no? De
del emperador está muy molesto contigo porque sí, te hiciste ojo de hormiga, digamos, ¿no? Los delegados Exacto. de Roma, que en este caso tenía el nombre de procurador, pues lo menos que querían es que llegara un reporte a Roma de este tipo no está controlando bien la colonia, ¿verdad? Sí, porque, o sea, Pilatos estaría ahí dice, ¿no? Él viviría en Cesarea Marítima, ¿no? En la costa judía, y se traslada a Jerusalén para la Pascua. Pero él, en primer lugar, su superior inmediato es el que está en Siria, el delegado romano en Siria. Ya. Creo que son 2 legiones las que están estacionadas allí en Siria. Sí, que cuando después, más adelante, en las otras guerras, bajan de ahí las legiones para arrasar ahí a los alzados judíos. Entonces, tiene que darle razón al otro, y otro tendrá que darle razón al emperador, ¿no? La cadena de mando, a final de cuentas, ¿no? O sea, no haber tomado era un acto de debilidad. Y de traición. Sí, también. Y también, dejarlo pasar. Sí, y que se le podía costar no nada más la carrera, sino la cabeza, ¿no? Entonces, y si había cierta frecuencia en Israel de que estas cosas ocurrieran, pues yo creo que ya estaban también, ¿cómo se llama? Normalizado, ¿no? Vamos a echarnos otro más, ¿no? Sí, como que ya tenían, como se habla ahora, los protocolos de seguridad, ¿no? Vamos a echarlo a andar, sí, porque y se habla, ¿no? De que se crucificaban en fiestas de Pascua en Israel, muchos judíos en las murallas de Jerusalén. Que también era una práctica habitual acabar con los sediciosos de esa manera, ¿no? Porque era castigo ejemplar también, ¿no? Y se viene el juicio a Jesús, y lo que ya está más popularizado, sí. Lo llevan primero ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, pero no logran tomar una decisión. Un poco narranos. Sí, los relatos coinciden en eso, ¿no? Se le apresa, se le aprende, ¿no? El relato en el huerto de los olivos, y es trasladado a la casa del sumo sacerdote, ¿no? Entonces ahí se reúne. Los relatos dicen que el Sanedrín, algunos dicen a lo mejor es esta especie de consejo de seguridad, no todo el Sanedrín en pleno, y pues deciden que lo mejor es quitarlo de en medio, ¿no? Que es lo más Y quitarlo de en medio era matarlo. Sí. Y pero no querían aplicar, ellos no existía una ley judía para ejecuciones. La ley de Moisés decía que al blasfemo, al adúltero o adúltera, había que sacarlo de la ciudad y apedrearlo hasta matarlo, ¿no? Eso era lo que hubieran tenido que hacer. Sí. Aplicando la ley judía. Sí, porque dice, se hizo llamar hijo de Dios, todos somos testigos de la blasfemia, hay que matarlo, ¿no? Entonces lo tendrían que haber apedreado. De hecho, hay varios relatos ahí donde intentan apedrear a Jesús y se les escapa, o la gente lo defiende, yo no sé, pero no terminan apedreándolo, se libran. Eso es muy interesante para nuestro público. Sí. Si hubiesen aplicado la ley judía, que digamos, es la que él estaba violando 2 leyes. Sí. Un absurdo, pero eran las leyes en ese momento. La ley judía, como mencionas, el máximo castigo era matarlo a pedradas, apedrearlo. Sí, eso es lo que manda la ley de Moisés, pero hay algo detrás que dice, no, pero mejor no nos metamos en broncas y vamos a presentarlo al procurador. Que él decide, el procurador romano. Ajá. Y Poncio Pilato. Sí, cuando nosotros leemos estos relatos, cuando lo acusan ante el sumo sacerdote o el Sanedrín, lo acusan dijo que va a destruir el templo, él dijo que es el Mesías, hijo de Dios, ¿no? Y entonces es cuando le preguntan, ¿eres o no eres el hijo de Dios? Pues tú lo has dicho, ¿no? Ya escuchamos la blasfemia. Entonces, la condena en el Sanedrín o por el sumo sacerdote es por blasfemia. Cuando lo llevan con el procurador, dice dice que no hay que pagar impuestos y se hace llamar rey. Entonces la acusación va por otro lado. Y entonces ahí ya cambia el delito, digamos. Sí, sí, porque Roma nunca lo hubiera matado por decir, dice que va a destruir el templo. Pues a ver si puede, déjalo a ver cómo le hace, ¿no? Pues o sea, cómo... hasta sonaría medio absurdo, ¿no? Es que dice que
Todas esas acusaciones falsas que ponen ahí, ¿no? Que lo acusan, que son de los textos que luego estos testimonios romanos dicen de él, de que tenía fama de hechicero y de curador, ¿no? Así como de taumaturgo. Pues hay luego muchos relatos latinos también que hablan de gente así, o sea, como que no era motivo para que eso pero la acusación va por la parte política, ¿verdad? Dice que es rey. Y que no hay que pagar tributo. Y que no tenemos por qué pagarle tributo al César. Y entonces eso sí era penadísimo. Sí. Pero es minar la base en la que se sustenta el imperio, ¿no? Pero este relato de tampoco Poncio Pilatos se quiere meter en problemas y se lava las manos, sí, y lo devuelve. Los exégetas dicen que por la época en que se escriben los textos, que el cristianismo está empezando a permear también en las comunidades romanas, que como que es una especie de congraciarse con el imperio, de decir, yo no te acuso a ti de haber matado a Jesús, fueron estos, los judíos, los que fueron a entregarlo, y ahí está que hasta Pilato lo quería soltar. Pero el procedimiento era que seguramente Poncio Pilatos, por lo que estoy entendiendo, dice, va. Ah, sí, las crónicas no había piedad, ¿verdad? Sí, no, las crónicas y los historiadores romanos hablan de que Poncio Pilato era un hombre, su característica era ser cruel y así casi rozando en el cinismo, así como que... como cualquier otro alto mando romano de la época, sí, ¿no? y militar, ¿no? Sí, sí, entonces, aquí más bien va una atenuación, narrativa. Le quieren quitar un poco de culpa por congraciarse con el imperio un poco. Porque los evangelios como género literario son textos, dicen algunos, así medio como propagandísticos. Entonces vamos acercando la figura de Jesús, pero vamos haciéndola también, vamos matizando algunas cosas para que no tengamos problema y sea aceptada esta fe, estos relatos, ¿no? Entonces por eso le bajan las tintas a Pilato y se las suben a los judíos, ¿no? Y sobre todo el evangelio de Juan es el que insiste mucho. Los judíos, los príncipes de los judíos, ellos, o sea, Pilato lo quería soltar, pero ya no lo dejaron, y por eso mejor dicen, no, ustedes háganse responsables, se los dejo y ya ustedes se arreglan. Lo más seguro históricamente es que sí hizo pasar. Ah, sí, pues ahora, o sea, la pena para el que hace eso es esta, ¿no? Sí, porque ahí hay una, me parece bastante sensato lo que dices, porque esa parte de devolverlo al Sanedrín, a Jesús, y después terminar crucificado, ¿para qué me voy a lavar las manos si finalmente termino haciendo lo que aplicaba la ley romana? Era crucificarlo, ¿no? Sí, que pues eso era lo que, ahora sí como que lo que estaba mandado, pues eso es la pena para el que es sedicioso, para el prisionero político, ¿no? Hoy se habla mucho de este tipo de cosas, pero eso era, ¿no? O sea, habla contra el César, pues el pago es ¿no? La muerte. No hay muerte, sí, no hay vuelta de hoja. Y tenía que ser una muerte ejemplar, que era ser crucificado. Sí, que eran o sea, dicen los, porque también luego por ahí, este señor Antonio Piñeiro dice, ¿no? Cuando hablan de que es que Jesús no se murió en la cruz, lo bajaron medio muerto y luego se repuso y anduvo. Dice, si algo sabían hacer bien los romanos era matar. No, por supuesto. Y más crucificando, porque eran expertos en eso, ¿no? Entonces, sí, no había vuelta de hoja, ¿no? Con respecto a la sentencia y a que el evangelio matiza, insisto, como recurso literario, estas especies de quién a final de cuentas es el responsable de la muerte de Jesús, porque tiene que quedar claro que a final de cuentas hay una especie como ¿cómo lo pudiéramos decir? Como de conciliábulo de las fuerzas del mal que siempre acaban con el justo, ¿no? Porque esas son las historias también bíblicas de que el justo y ahí detrás dicen por ahí algunos la inspiración de algunos salmos, el Salmo 2,
y lo que llaman la Pasión de Jeremías. Y hay otro texto por ahí que ahorita se me va, unos textos de sabiduría, que como que, o sea, no porque no haya acontecido el aprendimiento, el juicio, la muerte de Jesús así, sino que el adorno literario se inspira en estos textos que ya existían previamente y se releen a la luz de estos. El texto de la sabiduría dice, pongámosle una trampa al justo, sometámosle una muerte ignominiosa, al cabo dice que Dios lo va a salvar, a ver que lo salve. Y nos encontramos los paralelos en los relatos donde, a ver, tú que decías que eres hijo de Dios, bájate de la cruz, libérate. A ver, sí, de veras, y vamos a creer en ti. ¿No? Dice que es justo que Dios venga, pero son es como estos ecos, ¿no? De los relatos de la Pasión de Jeremías, también un profeta que habla contra el templo, que le echa en cara a sus crímenes y a los sacerdotes del templo, igual lo aprenden, lo echan a un pozo, ya lo tienen metido que se muera de hambre, hasta que llega la invasión babilónica y pues lo alcanzan a sacar ahí junto con todos y se va al exilio. Pero todos esos relatos, todos esos padecimientos, las intrigas, es así como que ya hay un modelo, ¿no? Literario, narrativo, y los escritores de los evangelios lo retoman para escribir la historia de Jesús, porque seguramente no estuvieron presentes, no hay una crónica, ¿verdad? No hay la versión estenográfica del juicio ni nada, pero ocurrió. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para narrarle esto es lo que pasó? Pues mira, ya hay ciertos modelos acá, pues vamos inspirándonos en ellos para narrar la historia. Entonces, hay que distinguir esos dos planos, ¿no? Lo histórico que ocurre con Jesús y el marco narrativo en el cual se cuenta lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Pero hay un hecho incontrovertible que terminó ejecutado, sí. Crucificado, pero también hay que decirlo, era algo pues relativamente común. Sí. Yo respeto mucho lo que dice el cristianismo. Jesús murió por nosotros en la cruz y vamos, tiene todo mi respeto a la historia, pero era un acto, pues, si no diario, pero bastante común dentro del Imperio Romano. Yo no tengo información de que mismo Roma lo haya ha estado ejecutando este tipo de acciones en otras colonias que no fuera Israel y Judea, pero vamos, ahí en esa región les funcionaba bastante bien crucificar, y termina crucificado y muerto. Sí, ahí sí, eso es no hay duda, ¿no? Volvemos con estos relatos de que no, es que no se murió, y volvemos con Código Da Vinci, Enigma Sagrado, no murió, medio muerto, se lo llevaron por ahí, ¿quién es Fondani? No sé quién es el que dice que murió en Cachemira porque allá se fue. Que se fue a la India y se sanó las heridas y pues no aguanta ninguna revisión histórica. No. Esas cosas. Esas, ¿no? Historias, sí, no, o sea, tan fácil que era que lo mataran como tan fácil fue, ¿verdad? Lo iban a matar, o sea, la consigna era matarlo y lo iban a matar, ¿no? La conspiración ya estaba echada a andar. Sí, y volvemos a la cadena de mandos, ¿no? Si yo soy el soldado que a mí me están diciendo que tengo que matar a y no lo mato, el que se va a meter en problemas soy yo. Entonces lo mato. Entonces, sí, tiene que quedar muerto, y y es lo que ocurre, ¿no? Queda muerto, y entonces a luz de todo mundo pues fracasó el proyecto, fracasó su grupo, fracasó su intención. Ahí está, ¿no? Dice por ahí el dicho, ¿no? Que muerto el perro se acaba la rabia. Valga la expresión, ¿no? O sea, muerto él, ya no va a haber ningún problema, ¿no? Porque ya se acabó. Ya lo matamos, ¿no? Entonces, no, los mismos enemigos y adversarios no hubieran dejado que queda medio muerto y se escapó. No era imposible, ¿no? Esa parte, sí. Sí, un poco para ir finalizando muy interesante esta muy interesante conversación, Gabriel, hay un poco que se menciona de las violaciones a la ley procedimental, en el procedimiento del juicio a Jesús. ¿Qué se hace en un viernes?
que le dan sabadazo, sí, fast track, y que hubo violaciones al procedimiento común para decidir la muerte o la ejecución de alguien, de un sedicioso. Sí, a la luz de lo que plantea la Misná sobre las funciones del Sanedrín y cómo procede el Sanedrín, se han sacado algunos elementos de que si se reunió de noche, que si no se podía hacer juicio, que había ciertas, ese tipo de restricciones que están marcadas en la Misná. Antonio Piñero señala que es probable que no fuera necesariamente una reunión de Sanedrín y a lo mejor no un juicio, sino como una especie de, a ver, te vamos a dar chance de que hables, vamos a ver de qué se trata, y que la cosa se haya puesto álgida en la discusión y termina por decir, no, mejor vamos a... Y una vez vamos a matarlo. Sí, pero no una sentencia que hace el Sanedrín, sino vamos llevándonoslo a Roma, y que vendría entonces la adecuación literaria de la narración, donde sí hay un juicio, se descarga de alguna manera un tanto a Roma, en el sentido de que ya estaba dada la sentencia, lo tenemos que matar, pero como no lo podemos matar nosotros, pues vamos a pedirle a estos que son los que pueden matar que nos lo maten, ¿no? Dice al final de cuentas la sabiduría popular que tanto peca el que mata a la vaca como el que le... Claro, ¿verdad? Entonces el tema es que termina muerto, sí, violando procedimientos o no, sí, compartiendo culpas o no, se cumplió el propósito. Sí, yo remitiría ahí sí, para mayor precisión en los datos, en la introducción que hace Antonio Piñero a un nuevo libro que acaba de sacar el año pasado que se llama Los libros del Nuevo Testamento, y es la traducción que él hace junto con un equipo de precisamente el Nuevo Testamento, pero la introducción son casi 100 páginas. En la introducción vienen muchos elementos de este tipo de la historicidad de ciertas narraciones, criterios para traducción, y se maneja este punto de qué pasa en los relatos de la pasión con esta parte del juicio. Entonces, y que hay estas observaciones de algunos de que se violentaron procesos, no debía de haber sido así, no era válido. Entonces él plantea, uno, que a lo mejor no necesariamente es un juicio y demás, y que segundo, si ya la consigna estaba dada, no se iban a seguir procedimientos de ningún tipo. Por supuesto que no. Sí. Entonces es interesante ese punto, ¿no? Porque a final de cuentas el sumo sacerdote que está presidiendo la reunión, juicio o no, pues era la voz de Dios en la tierra, ¿no? Para el judaísmo de la época, entonces pues él iba y volvemos en esa verticalidad de Dios y la autoridad que le viene, pues ya estaba, o sea, estaba también cumpliendo su papel. Él estaba seguramente, ¿no?, convencido de que lo que él hacía era lo correcto, ¿no? Posiblemente habría que darle esa ligera, ese beneficio de la duda. Digo, porque también hemos vivido 2000 años donde estos son los enemigos terribles y son los peores villanos, ¿no?, que puedan existir, Judas, el sumo sacerdote, Pilatos, porque mataron a Dios. Pero volvemos, si es verdadero hombre y verdadero, es un dato de fe, y no ellos no tenían esa fe. Sí, bueno, ahora sí que entrar en terrenos de la fe, sí, ya es complicado. Es muy complicado, pero yo te agradezco mucho, Gabriel. Me parece que ha sido una muy buena charla, contextualizar un poco en base a la información disponible al Jesús histórico, más allá de la figura que ha trascendido, y después discutiremos por qué ha logrado trascender la figura de Jesús durante pues, ya milenios. Sí. Cómo hasta nuestro calendario se basa en la figura de Jesús, su nacimiento, su muerte, nuestra vida diaria, incluso en aquellas culturas en las que no están cristianizadas. El que prevaleció finalmente es el calendario, pues hoy el gregoriano, entonces el juliano, sí. Pero que tenían mucho que ver, Juliano un poco anterior, 70, 80 años antes, pero que tenían mucho que ver con los acontecimientos de Jesús y su influencia en la cultura contemporánea.
Ya seguirán para siguientes episodios otros capítulos que tengan que ver más allá en donde podamos tener esta conversación respecto al Jesús, ya el Cristo, digamos, sí, el Mesías, ya pasar de Jesús a Jesús Cristo. Sí. Eso me parece que será importante decírselo a a quienes nos escuchen y nos ven, en qué momento empezó a convertirse ya en el Mesías, digamos, en Jesucristo, ¿no? Claro que sí, sí es, y que bueno, ahí es también todo un mundo de elementos ahí de lo que se puede intuir o ver qué es lo que está detrás, en qué momento los que estuvieron con él reconocen algo y que dicen, este está vivo. Y no solo está vivo, también es el Mesías. Y después, y no solo es el Mesías, es hijo de Dios. Entonces ahí sí hay una transformación ahí interesante, importante en el pensamiento y que pues bueno, nos tiene marcados, ¿no? Como ya lo decías. Así es. Nuestro laico Estado mexicano que da vacaciones en Navidad y en Semana Santa. Bueno, sí, un poco para que vean la importancia, la huella, claro, del cristianismo, sí, después sobre la cultura, no solo nuestra, en gran parte del mundo. Exacto, sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Gabriel. No, ¿de qué? Nos estaremos viendo en un siguiente episodio de Dogma de Fe y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias a ustedes.